Bien, mis hermanos, nos vamos a poner de pie para leer nuestra lectura bíblica. Si fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 14 y 15. Nuestro tema de esta mañana es el largo sermón de Pablo en la sinagoga. Y si no leyeron esta semana su Biblia, hoy la van a leer. Dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre precioso. Te rogamos que tú bendigas esta palabra, que tú la guíes con propiedad hacia nuestro corazón, para que nuestro espíritu se fortalezca, crezca, madure y se edifique en ella. Ayúdanos, Señor, a aprovecharla al máximo en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la preciosa unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Aquí tenemos que considerar algo de lo que estamos hablando. Hay dos Antioquías. La primera es Antioquía, que está al este del mar Mediterráneo, que es Antioquía de Siria. Ahí fue donde primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Cuando estaban ahí, Pablo y Bernabé fueron nombrados para ir a Antioquía de Pisidia, que está al norte del mar Mediterráneo, muy cerca de una región que se llama Galacia. De tal manera que Pablo y Bernabé fueron y abrieron una obra maravillosa en ese lugar. Pero lo que estamos viendo aquí directamente es cuando llegaron a esa iglesia de Antioquía de Pisidia, lo que Pablo hizo. Y lo vamos a ir viendo y vamos a ir leyendo en la Biblia lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Porque fue un sermón largo el que Pablo hizo, pero todo lo que Dios hace tiene un propósito especial. A veces puede ser algo que sea corto, o a veces puede ser algo que sea largo, pero en ello siempre hay un propósito divino. De tal manera entonces que Pablo empieza en la sinagoga su poderoso sermón, y Pablo le muestra en esta porción a los judíos su historia. Alguien podría decir, pero si se la sabían de memoria, es cierto, pero él tiene un propósito en traer a la memoria esas efemérides, ¿verdad? Entonces, si fueran conmigo a Hechos en el capítulo 13, del versículo 16 al 19, vemos cómo les contó la historia desde Moisés en Egipto hasta Josué en Canaán. Y dice la palabra: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con su mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Les habló de la historia también aquí Pablo, desde el tiempo de los jueces hasta la época de Juan el Bautista. Si fueran conmigo ahora, ahí siempre en el capítulo 13 de los Hechos, en los versículos del 20 al 25, y leemos ahí que dice la palabra: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Note, de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él.
Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Noten cómo Pablo va llevándolos por porciones de la historia del mismo pueblo para que comprendan el por qué nació nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo un artículo de un inglés que sufre de una enfermedad progresiva, que está en una silla de ruedas y no puede mover nada de su cuerpo, pero es un gran científico. Pero este gran científico dice que él absolutamente no cree en Dios, pero reconoce que hay cosas en el universo que para él son totalmente inexplicables y que como que tendría que haber alguien que las hizo, alguien que las creó. O sea, aún los peores adversarios de nuestro Señor Jesucristo, con todo su intelecto, tienen que reconocer que hay un Dios al que nos debemos, un Dios que puede hacer cosas maravillosas y sobrenaturales en favor de quienes lo buscan y lo aman. Ahora, vemos entonces que Cristo es el Hijo de David, como le decían, ¿verdad? Es el Salvador prometido por Dios. El Señor es Jesucristo y también es el Cordero. Fíjense que cuando oímos el Cordero de Dios casi siempre lo vemos de una manera muy ligera, pero yo quisiera decirles que cuando se le nombra a Cristo el Cordero de Dios es porque los judíos sacrificaban corderos todo el tiempo, por la mañana y por la tarde. ¿Por qué los sacrificaban? Porque la sangre de esos corderos cubría los pecados del pueblo. Ahora, Juan, cuando anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo, los llenó de esperanza, porque les dijo: ya no va a haber más ese rito, no vamos a volver a sacrificar más animales, porque hay un solo sacrificio que es suficiente para que la humanidad reciba esa bendición que necesita. Y él era familiar consanguíneo de nuestro Señor Jesucristo, un primo de segundo grado de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estaba bautizando en el río, Cristo llegó por obediencia a bautizarse, pero cuando Juan lo vio venir, se quedó paralizado por revelación del Espíritu Santo y dijo: he ahí, les digo a las personas que estaban con él, el Cordero de Dios que quita el pecado. Noten que ya no mencionó a Israel, sino ahí englobó a toda la humanidad. O sea, Cristo, al morir en la cruz del Calvario, era el sacrificio perfecto para Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es el sacrificio único y necesario. No tenemos que hacer más nosotros. Él lo hizo absolutamente todo. Es maravilloso, pues, cómo ver el plan de Dios desde el principio, desde el Génesis hasta el final de los tiempos. Un plan de amor para nuestra vida, y ustedes lo van a poder contemplar hoy a través de nuestra predicación. Porque es importante que tengamos gratitud en nuestro corazón, porque Dios hace cosas por nosotros que nosotros, fíjense, que no podemos hacer. Por ejemplo, si yo les dijera: ¿podemos dejar de pecar nosotros? No podemos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Es como que les dijera: dejen de respirar. No podemos dejar de respirar. O sea, nuestra naturaleza, ¿de qué es? Es una naturaleza de pecado. Por eso es tan maravilloso reconocer que cuando Dios nos da a Jesucristo, nos abre una puerta que nadie puede cerrar, y el que traspasa ese lindero recibe una bendición tan maravillosa de parte de Dios, que no necesita hacer ningún tipo de penitencia o ningún tipo de ceremonia o ningún tipo de nada, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Creer. Pero aunque no me lo crean, nos es muy difícil creer. Somos nosotros personas que no creemos fácilmente. Fíjense que es paradójico que a veces vemos una noticia en CNN y la creemos a pie juntillas, pero leemos la Biblia donde Dios dice cosas maravillosas y no las creemos. Las dejamos por un lado porque somos escépticos por excelencia. Pero yo les sugiero con todo respeto y con todo amor: no seamos escépticos con Dios. Su palabra es Jesucristo, o sea, Cristo es la palabra. De tal manera que cuando usted está leyendo la palabra, usted está escuchando a Jesucristo hablarle. Y Jesucristo, en su naturaleza, tiene la característica de que no nos puede mentir, no nos puede engañar. Dice el Señor,
Si usted va a Jeremías 29, versículo 11, que los planes que Él tiene para usted y para mí son planes solo de bien y no de mal. ¿Cómo nos cuesta a nosotros creer eso, sobre todo cuando estamos atravesando una circunstancia dificultosa, verdad? Pero no debemos olvidar que el Señor siempre está con nosotros. Fíjense que cuando más nos ataca el enemigo es cuando más solos nos sentimos, desamparados, tristes, compungidos, aislados, y creemos que no hay para nosotros un recurso que nos pueda sacar de ese hoyo profundo. Pero yo quiero decirles que ese es un ataque espiritual, porque la promesa de Dios es que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, dice, nunca. Jesucristo dice al final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando más solos se sientan, es cuando Cristo está más con ustedes. Nunca le crean las mentiras a Satanás. Siempre nos va a atacar en la mente. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es un poder formidable. Si usted va a Efesios capítulo 6, versículo 10, dice Pablo que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza que nos da Dios. ¿Y dónde está esa fuerza? En la palabra. Cuando usted lee la Biblia, en griego, ese poder se llama theopneustos, y eso quiere decir soplo divino. Cuando usted lee la Biblia, le entra ese soplo. Si usted no es nacido de nuevo, con todo respeto le digo, aunque tenga 100 años de ser cristiano, la palabra no le va a hacer efecto, y usted va a seguir en su misma posición, porque usted no ha dejado entrar la renovación del Espíritu Santo en su interior. Por eso Pablo aclara con mucha propiedad en 1 de Corintios 2, versículo 14, que las personas que están en el mundo no pueden comprender las cosas espirituales que dice la palabra, porque se deben de discernir, como dice la Biblia, espiritualmente, exactamente, con el Espíritu. Pero si usted no ha nacido de nuevo y no ha ejercitado su espíritu, ¿cómo puede discernir esas cosas? ¿Me entiende lo que le quiero decir? O más bien, si yo le hablara a usted aquí en alemán y usted no habla alemán, ¿qué va a decir usted? No entiendo nada. Perdón la analogía, pero es similar a lo que Dios nos habla en su palabra. Por eso, si usted le pone atención a su vida, usted se va a dar cuenta con cuánta frecuencia nosotros hicimos a un lado la palabra de Dios. Yo me he hecho en cuenta de nuestra vida. Yo tuve una Biblia aproximadamente unos 23 años ahí empolvada y nunca la toqué. Hasta que a los 33 años Dios vino a mi corazón y empezó a tener una lucha con mi vida para que yo comprendiera lo que Él quería que yo comprendiera. Porque yo estaba enfocándome en una religión y Dios me dijo: yo no soy religión. Dios quería tener conmigo un trato, una relación, una amistad, una paternidad hacia mí. Pero le costó mucho al Señor entrar en mi corazón, porque esa cáscara, esa coraza, esa fuerza que tenemos nosotros, no la queremos romper. Es como un huevo, solo que es durísimo, más fuerte que el acero. Por eso dice que nuestro corazón es semejante a una piedra. Porque si usted le echa agua a una esponja, ¿qué sucede? La esponja absorbe todo el agua. Pero ponga una piedra y échele el agua y usted se va a dar cuenta de que es impermeable. Pero la Biblia dice que es agua de Dios para nosotros, para saciar nuestra sed espiritual. Y cuando nosotros somos con un corazón de piedra, toda esa agua se va a derramar por gusto. Porque nuestro corazón no es sensible a la palabra de Dios. Por eso Ezequiel dice en Ezequiel 36 que Él nos va a dar un nuevo corazón, un corazón de carne, y nos va a arrancar, dice, el corazón de piedra. Porque nosotros lo condicionamos todo a la mente y queremos todo racionalizarlo. Pero yo les explico algo: las cosas espirituales, como les decía anteriormente, no entran ni caben en la razón y en la lógica. Dios rompe con ese tipo de pensamiento filosófico. Nosotros tenemos que comprender que Dios va más profundamente de eso. Y ¿saben una cosa? Todo el tiempo está luchando Dios porque le demos un pequeño espacio en nuestra vida. Porque en la dureza de nuestro corazón no nos damos cuenta que quienes estamos perdiendo somos nosotros. Dios no puede perder, pero nosotros sí perdemos. Cuando somos fríos, indiferentes y desinteresados,
en los preceptos que Él con tanto amor ha vertido en su palabra, para que nosotros seamos, como dice la Biblia, más que vencedores. Usted va a ver a muchos cristianos, somos más que vencedores, y hasta brincan, pero cuando les viene la prueba, mírenlos para ver si son más que vencedores. Entonces, ¿qué dijo Cristo? Por sus frutos los conoceréis. Mire, ser cristiano es una lucha continua en nuestro corazón por creerle la verdad que Dios nos dice, para que encima de las circunstancias horribles que nos toca vivir a diario, prevalezca la fuerza del Espíritu Santo en nuestro espíritu, para que nos sobrepongamos a esas circunstancias que a veces nos abaten de tal manera que ya no creemos ni en Dios. Déjenme explicarle algo, y va a venir dentro de lo que le voy a compartir esta mañana. Dudar, no piense usted que es fruto de un análisis de su mente y de su pensamiento. Déjenme que se lo explique rápidamente. La duda es una entidad, es un ser, es un espíritu poderosísimo, no lo menosprecie, poderosísimo. Porque la duda es lo que hace que usted le reste al crecimiento espiritual que ha tenido. Media vez entra la duda en su corazón, Dios totalmente como que se hiciera para atrás en usted. Usted siente que así es, pero no es así. Dios está ahí igual siempre. Pero nosotros lo sentimos así porque la duda nos aparta de Dios. Dios fue enfático cuando le dijo a María y a Marta: al que cree, todo le es posible. ¿Me entiende el punto? ¿Me entiende lo que le estoy tratando de decir, hermano y hermana? Porque nos decimos cristianos, pero ¿hasta dónde realmente somos cristianos? Porque cuando viene la prueba es cuando nosotros debemos aferrarnos. Yo no le estoy diciendo que usted sea insensible o que no se afecte a través de las pruebas y las circunstancias. Entiéndame lo que le quiero decir. Le estoy tratando de decir que Dios nos dice en su palabra claramente que cuando somos atacados de esa manera, si somos verdaderos hijos o hijas de Dios, nosotros tenemos un recurso increíble en la palabra de Dios para salir de cualquier tipo de circunstancia que nos abate. Hay veces usted atraviesa pruebas tan grandes que lo que más se le viene a la mente es decir: me quisiera morir, porque es una reacción de escapismo muy humana. Pero Dios no quiere eso. Dice que Dios da la llaga, pero que también la venda, ¿verdad? Ahora, vamos a ver 3 conclusiones lógicas de toda esta información que Pablo nos está dando a través de este sermón. En primer lugar, Cristo, note, Cristo es la representación del perdón. Y usted dice: el perdón. Pero le voy a poner un ejemplo. Si su esposa le fallara a usted, ¿usted la perdonaría? No. Si su esposo le fallara a usted, ¿usted lo perdonaría? Perdón que le ponga ese ejemplo, pero quiero que me entienda, porque el punto al que voy es este. Nosotros decimos que somos hijos de Dios. Nosotros decimos que creemos lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros decimos que hemos nacido de nuevo y que somos nuevas criaturas. Pero hermanos, ¿será que tenemos perdón hacia los demás nosotros? Con solo que nos tiren las trenzas, nosotros no volvemos a ver a esas personas. Si una persona dice algo que nos ofende o nos lastima, la sacamos de nuestra vida. Porque no hemos logrado dejar al Espíritu Santo, a Cristo, porque Cristo es el perdón, es la esencia del perdón, es la fuerza del perdón. Porque el que no perdona, ¿qué es lo que le sucede? Está preso de esa circunstancia, está atado a esa circunstancia. Y déjeme decirle algo: al margen de todo eso, está en contra de Dios el que no perdona. Por favor, vaya en su Biblia, le voy a mostrar algo. Al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, por favor. Hermanos, levanten las manos los que saben el Padre Nuestro. Bájenlas, por favor. Les voy a dar una noticia. Lo saben, pero parcial. Nunca se los enseñaron cabal. Hoy el Señor se los va a enseñar cabal con su palabra. Porque nos enseñaron una parte, pero no la esencia y la parte fundamental del Padre Nuestro. Hoy lo vamos a ver a través del poder de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, si son tan bondadosos, y ustedes me van a dar la razón como se la dio a Dios cuando me lo enseñó. Y les estoy poniendo el ejemplo del perdón porque nosotros somos tremendos, no perdonamos.
tenemos un corazón muy fuerte, muy duro. Le voy a leer el versículo 6. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hasta ahí nos lo enseñaron, ¿verdad? Pero nos faltó una parte importantísima, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si yo no perdono, no puedo decir que mi papá me va a perdonar a mí, porque yo estoy en una posición radical que no permito darme el lujo de perdonar. Pero entonces estoy poniendo una barrera con Dios para que también Dios a mí no me perdone. Uno a veces no le da importancia al perdón, pero el perdón es como una brasa en la mano que al único que me está quemando es a mí por no perdonar. Tengo que soltarla para poder ser libre. El Evangelio de las buenas noticias de perdón para todos. Evangelio es una palabra griega que es evangelión y quiere decir buenas noticias de parte de Dios para nosotros. Porque ahí se nos dice que hay perdón para los judíos, pero que también hay perdón para nosotros. Mire qué maravilloso. Porque a veces nosotros no perdonamos, como le decía. O perdonamos, pero hay algo terrible: no olvidamos. Y eso es igual que no perdonar. Hasta sacaron un chiste que ustedes lo han oído hasta la saciedad, que dice: mi esposa es histórica. No, le dijo el otro, es histérica. No, es histórica. Porque cada vez que peleaban ella traía a colación todas las cosas de él pasado, ¿verdad? Pero esa es una analogía de lo que nos sucede cuando nos analizamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que no estamos cumpliendo con Dios como debemos. ¿Cuál es el problema? Es como que nos quitáramos la protección de Dios y quedáramos vulnerables a todo lo que nos ataca espiritualmente. Ustedes nunca lo han observado así, pero nosotros vivimos en una guerra espiritual. Nunca nos enseñaron de esa guerra, pero mantenemos una guerra espiritual al margen de que querramos nosotros o no. Porque esa es una guerra que lo que trata de hacer es destruirnos. Y Dios lo que quiere hacer es vivificarnos, levantarnos, enseñarnos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Todos necesitamos perdón porque todos somos pecadores. Alguien me decía a mí: pero como soy cristiano ahora ya no soy pecador. No, usted es pecador, pero tiene el recurso de saber que el perdón de Dios está sobre su vida. Porque si pedimos a Dios perdón como hijos de Él, que dice la palabra, que nos perdona. Eso es bien importante. Ahora, ¿cómo nos perdona? Si usted va a Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera Epístola de Juan, capítulo 1, podemos ver ahí el versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice su Biblia? Y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solo nos perdona los pecados, sino que nos limpia de toda maldad. Yo tenía un familiar que cuando yo le hablé de estas cosas no tenía mayor interés en eso. Y él me oyó por educación, pero no le importaba, no le interesaba.
Él era un hombre muy religioso, tenía su religión, cumplía cada domingo, no fallaba con su religión. Pero les quiero decir algo, él venía de hacer una negociación con un amigo de Puerto Barrios. Y ya cerca de la capital, en una de las curvas, el carro de él dio vueltas. Y él fue tan violento el accidente que lo sacó, rompió los cinturones y lo sacó por las ventanillas a ellos. Y el carro se destruyó y se quemó, estalló el carro, como cosa muy rara. Y él se quedó tirado en medio de la carretera. El amigo murió. Él se quedó tirado inconsciente en la carretera. Cuando él estaba tirado en la carretera, oyó una voz fuerte que le dijo, Carlos. Él estaba como desmayado. Carlos, le volvió a decir. ¿Qué es? Dijo él, pero sin abrir los ojos. Abre los ojos. Y cuando abrió los ojos, vio una luz tremenda. Y se asustó porque se dio cuenta de que estaba tirado en el asfalto. ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? Le dijo, yo soy Jesús. Tu corazón es tan duro como una piedra. No crees. Ese es tu mayor problema. Nunca has querido dejarme entrar dentro de tu corazón. Y esta mañana te estoy hablando, le digo, para que no vayas al infierno. Porque como existo yo hay infierno. Y tú nunca te has percatado de que vas a ir al infierno. O cambias tu vida o te vas a ir al infierno. No importa cómo vivas, vas a morir y vas a ir al infierno. Y él le dijo, Señor, yo te recibo en mi corazón, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Y la luz desapareció. ¿De dónde salieron personas? No sabe él. Pero lo recogieron, llegaron los bomberos. Y a partir de ahí el corazón le quedó dañado. Vivió aproximadamente como tal vez unos 9 años más y el corazón le falló y se le detuvo, murió. Pero antes, en ese ínterin de tiempo, él fue a hablar conmigo y me dijo, vengo porque te quiero pedir perdón. Todas las veces que me hablaste de esto, yo lo sentía aburrido, soso, desagradable, sin interés para mí. Y yo pensaba que vos eras un fanático loco, que lo que querías era lavarme mi cabeza. Y cuando me estabas hablando yo decía, yo tengo mi religión, yo tengo, en lo que me estabas hablando yo por dentro estaba repitiendo, yo tengo mi religión y no me dejo convencer, y no me dejo convencer. Fíjate qué locura la mía, me dijo. Yo te quiero pedir perdón. Porque vos crees en Jesús, porque tenés fe, yo lo vi, que es algo tan diferente. Por eso les digo, hermanos, cuando ustedes vengan a la casa de Dios, vengan a oír palabra de Dios o donde van a oír palabra de Dios, por favor, concéntrense en lo que les están diciendo, porque el ataque espiritual va a hacer que ustedes se distraigan, o peor, les va a hacer creer que ustedes eso ya procede, dice uno, ya no pone atención. Pero si Dios nos está diciendo algo y nos está hablando algo, tiene un propósito para nosotros. Si usted va a Isaías 55, dice que la palabra de Dios le envía, así como envía el agua para que haga que la tierra se humecte y nutra las plantas y las haga crecer. Así dice que nos envía la palabra de Dios para que nosotros también maduremos y crezcamos. Pero fíjense que nuestro espíritu está tan deshabituado a lo que les estoy diciendo, que con todo respeto les digo, ven que somos pocos, pero nuestro interés no está en eso. En otras palabras, con todo amor les digo, Dios no es nuestra prioridad y debería de serlo, porque con todo amor, ¿cuánto van a vivir ustedes, mis hermanos, o yo? ¿Será que voy a vivir 100 años o 1000? ¿No? Puede ser que hoy yo me vaya con mi Señor, pero yo estoy luchando por estar preparado. Ese es el propósito de que usted se llene, que usted esté preparado para ese momento. Usted va a decir, pero yo soy buena gente, pero yo le sirvo a la gente, yo no tengo malas entrañas, yo trato de ser servicial, y porque se han fijado que creemos que eso es ser cristiano, ser buena gente. No es eso. Vaya a Isaías 64 en su Biblia, por favor. Isaías 64, versículo 6. Dice ahí la palabra: si bien todos nosotros somos como, ¿qué dice su Biblia ahí? Como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como... La maldad nos lleva como que fuera algo arrollador. Y entramos a la segunda parte de las tres que les mencioné, a la segunda conclusión, que es que los grandes beneficios que nos produce creer. Vaya conmigo a Hechos 13:39, si es tan amable. Y dice ahí la palabra: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, note lo que dice de Cristo, en él es justificado todo aquel. O sea, ¿cuál es la condicionante para que nosotros seamos justificados ante Dios? Creer, creer. Y ya se fijaron que es simple esa palabra, pero es tan difícil para nuestro ser, porque como les reitero, nos cuesta creer, nos cuesta creer, nos es difícil para todos. A veces yo he tenido problemas tan grandes, hermanos, tan difíciles, que he dudado, y la consecuencia de eso ha sido que mi problema se agrave más. Pero me he recordado que tengo un Padre misericordiosísimo, y cuando le pido perdón por dudar y por no haber puesto mi fe y mi corazón en que Él tiene poder para resolverlo todo, entonces el Señor cambia mi vida y me concede lo que le pido. Se lo doy como un testimonio, porque a todos nos sucede eso. Estamos en una guerra terrible. En Él, dice, es justificado todo aquel que cree. Le voy a explicar algo que le va a gustar esta mañana. La justificación va más allá del perdón. Y le ruego ponga atención a esto que le voy a decir, que le voy a explicar rápidamente. El perdón cancela prácticamente nuestro historial pecaminoso, porque el perdón hace eso con nosotros. Desaparece el pecado que hay en nosotros, porque Dios nos limpia totalmente del pecado. Pero la justificación es más fuerte y más poderosa todavía, porque nos declara justos. Ahora, le voy a explicar ese término justo, porque para los cristianos es un poco ambiguo. Tenemos un concepto vago de lo que es eso. Pero cuando usted es justificado ante Dios, como hijo de Dios o como hija de Dios, le quiero explicar que no es un simple perdón de pecados, sino es como que usted nunca hubiera pecado. ¿Me entiende eso? Mire qué maravilloso es eso. Cuando usted ha sido justificado ante Dios, y usted se presenta ante Dios, usted podría decirle, perdóname Señor, pero Él diría, no tengo que perdonarte. En ti no hay ningún pecado. No lo puedo ver, porque ha sido justificado por la muerte expiatoria de nuestro Dios amado en la cruz del Calvario. Nota lo que hace la justificación. Si usted va en su Biblia a Romanos capítulo 5, versículo 1, ahí nos enseña Pablo algo maravilloso. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Mire la maravilla que es lo que es esta justificación. No lo mire a la ligera, por favor, porque un día usted y yo vamos a estar frente a Dios. Querramos o no querramos, vamos a estar en ese tribunal. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Ya leímos que no hay manera de que nos justifiquemos con Él con ningún tipo de argumento. Porque la única manera de ser justificado es creer que Jesucristo es Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Eso es maravilloso cuando uno entiende lo que es esta justificación. Mire ahí en Romanos 5, el versículo 9, si es tan amable. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué dice su Biblia? Dice salvos, pero ¿de qué? ¿Y la ira de quién? De Dios. Miren, hermanos, el diablo es temible por toda la maldad y el daño que causa en la humanidad. Pero déjeme decirle algo, que no venga nunca la ira de Dios sobre nosotros. Porque de la del diablo nos salva Dios, pero de la ira de Dios, ¿qué nos puede salvar, hermanos? Miren, yo conocí un hombre que era un ateo empedernido.
y en una oportunidad cayó al agua, en el mar. Y cuando materialmente no se pudo salvar con su excelente forma de nadar, porque a él lo tomó una corriente de agua y no se pudo salir de ella, él comenzó a gritar con todas las fuerzas de su alma: Dios, ayúdame, decía él. Nunca he creído en ti, pero hoy te necesito. Mira, es paradójico, ¿verdad? Alguien que no ha creído nunca en Dios: ayúdame, ayúdame. Y muchos hombres se metieron a nadar desde la reventazón y lo fueron a sacar. Y cuando lo sacaron, los abrazó y se puso a llorar como un niño. Pero no porque lo habían salvado, sino porque había roto esas cadenas que no le permitían clamarle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios de amor. Porque cuando usted le clama a Dios, usted descubre que hay un Dios que lo ama y que lo quiere ayudar y que lo quiere bendecir. Muchas personas nos han rechazado en esta vida, pero jamás Dios no rechaza a nadie. Él tiene sus brazos abiertos, tan abiertos que en la cruz los dejó así para recibirnos siempre, ¿verdad? Con ese amor y esa presencia que Él tiene. Usted sabe que con Él no estamos condenados. Si usted fuera a Romanos en el capítulo 8, versículo 1, le dije que íbamos a leer la Biblia, hermano. ¿Están contentos todavía, hermano? Bueno, no me van a echar flip porque yo lo que estoy haciendo es el mandato de Dios. Dios me mandó que les hablara de eso. Es que, como decía la novela de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, aguáitese. Dice entonces Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para quien, dice ahí, para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si usted está en Cristo Jesús, ¿existirá entonces algo que lo condene? No. Yo le quiero suplicar que esta mañana usted se lleve eso como un tesoro en su corazón. Nadie lo puede condenar, ni Satanás mismo. Nadie lo puede condenar a usted, porque usted está en Cristo. Eso es algo formidable. Nosotros no lo han enseñado, por eso no nos lo hemos apropiado, porque nada nos puede condenar. Vea el verso 33, Romanos 8:33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué dice ahí? Porque Dios es el que justifica. Es algo increíble lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vaya por favor en su Biblia, 2 de Corintios 5, versículo 21. Mire lo que dice aquí Pablo. Al que no conoció pecado, note, está hablando de Jesucristo, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, tomó todo el pecado mío y de ustedes y lo echó sobre sí mismo, para que nosotros no tuviéramos pecado de condenación. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Mire, es lo maravilloso que cuando usted está en Cristo, por eso le digo, nada lo puede condenar, porque usted ha sido lavado, limpiado y cubierto con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado. ¿De dónde dice? No dice de la iglesia, a ver, que quita el pecado de los evangélicos, dice así, que quita el pecado de los católicos, no dice así, dice del mundo, de donde está la inmundicia, lo sucio, de ahí quita el Señor la muerte y nos llena de vida, porque Él nos ama intensamente. Amén. ¿Sabe una cosa? Que cuando usted logra comprender eso, usted entiende por qué estaban errados los que hacían penitencias. No tiene ningún sentido hacer penitencias, porque Cristo lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solo confiar en ese Dios de amor y de misericordia. Porque estos beneficios los obtenemos por medio de creer. Porque la ley no nos sirve para nada. El pueblo judío quiere cumplir la ley religiosamente, pero no la puede cumplir. ¿Cuántos mandamientos son los que Dios dejó? Son 10. Los judíos lo volvieron más de 3.000 mandamientos, pero pongan los 10 mandamientos. Dice que el que cumple 9 mandamientos, pero falla en uno, es como que hubiera fallado en todos. Porque nos quiere hacer entender Dios que nosotros no podemos cumplir la ley. Por eso es su gracia divina, para que nos apropiemos de esa gracia y recibamos el perdón
sin que hagamos mayor esfuerzo. Vaya conmigo a Romanos 3, versículo 20, si es tan amable. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley para qué está? Para que conozcamos el pecado, ¿verdad? Ahora, Gálatas 2:16, se lo voy a leer rápidamente. Dice, Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y usted sin mayor problema por creer en Cristo es justificado. O sea, solo están disponibles por medio de la fe debido a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Gálatas 3, del 6 al 11 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo que dice, por la fe vivirá. Yo le escribí una breve nota, aquí se la voy a leer rapidito, porque yo sé que ustedes se quieren celebrar el día de la mamá. No podemos cumplir la ley. Todo hombre sensato y sincero sabe esto, que no puede cumplir la ley de Dios en todo su detalle, ni todo el tiempo. Sabe que a veces tiene carencias en el comportamiento, las emociones, los motivos, la adoración, el servicio. Toda persona pensante y honesta sabe que no hay posibilidad de ser perfecto ni de lograr la perfección, pues fracasa y no alcanza la norma con demasiada frecuencia. Pero lo que Dios hace es tomar la fe de la persona y contarla por justicia, por perfección. Por lo tanto, un hombre puede vivir en la presencia de Dios por fe o por justificación. El punto es este: la manera de Dios para que un hombre se le acerque es la manera de la fe. Los justos por la fe vivirán. Advirtamos que la ley no es de fe, pero que a todo hombre que intenta vivir por la ley se le permitirá vivir de ese modo. Pero el hombre debe darse cuenta, será juzgado por la ley. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando habla de que usted y yo vivimos por la fe, no está diciendo que vivir por fe sea, por ejemplo, no trabajar, ¿verdad? Porque vivo por fe y del cielo me va a venir el maná. No, vivir se refiere a que estoy vivo porque tengo esa fe. Ahora, cuando le digo estoy vivo, le estoy diciendo yo no puedo morir, porque soy un ser espiritual, que soy inmortal. Lo que desaparece es mi cuerpo, porque es desechable. Ese no fue hecho para ser eterno. Por eso es que Dios explica por medio de Pablo que en el rapto nosotros vamos a obtener un nuevo cuerpo. Así como cuando Él resucitó tuvo un nuevo cuerpo. ¿Se acuerda que María Magdalena quiso tocarlo y Él le dijo: no me toques, le dijo, porque no he subido al Padre? Porque delante del Padre no puede entrar nada inmundo, y ella lo iba a contaminar. Luego, cuando Él regresó con ese mismo cuerpo, si usted se recuerda, hasta Santo Tomás le metió los dedos y la mano. Ya lo tocó perfectamente. Pero nosotros debemos comprender que cuando vivimos por fe, estamos hablando de vida eterna, vida que no termina. Concluye el mensaje con: hay peligro en dudar, lo que le decía al principio.
En Hechos 13, versículos 40 y 41, dice la palabra: mirad pues, yo les ruego que le ponga atención al versículo, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. O sea, el castigo, a eso se está refiriendo esta porción, que el castigo de Dios que va a venir sobre estas personas es tan increíble que no lo creerían. En la paráfrasis de este versículo dice: cuidado, por favor, procuren que las siguientes palabras de los profetas no se apliquen a ustedes. Miren y perezcan, menospreciadores de la verdad, porque en los días de ustedes estoy realizando una obra que no creerán cuando alguien se las anuncie. La gente ahorita oye hablar del fin de la humanidad y no cree. Oye hablar de que vienen cosas terribles sobre el mundo y no cree. ¿Sabe qué los asusta un poquito? Que los glaciares están desapareciendo, que el nivel del mar está aumentando, que hay un volcán enorme que está creciendo en los Estados Unidos, va a ser el volcán más grande de la humanidad, del mundo, que hay otro volcán formidable que está empezando a crecer en Honolulu, que hay una isla del tamaño de Manhattan de desechos en el mar, que los peces están contaminados y usted ya no puede decir voy a tomar omega 3 porque no sabe qué tipo de contaminación está ingiriendo. Hermanos, el mundo se está cayendo a pedazos y nosotros no lo alcanzamos a ver, porque la conciencia de estas personas que dominan al mundo nos han sustraído por medio de la información y han alienado nuestra mente para que en lugar de creerle a Dios la verdad, creamos la mentira aderezada que nos presentan todos los días. Esta mañana el Señor está sacudiendo sus almas para que ustedes analicen y piensen. Yo no le estoy diciendo que crea en mí, le estoy diciendo que crea lo que Dios nos dice, porque Él no puede mentir y Él quiere salvar nuestro ser. La oferta de salvación es una gracia y un gran privilegio que el Señor nos da. Rechazar esta oferta trae mayor condenación. Le voy a leer qué terrible es esto, porque hay mucha gente que no quiere a Cristo en su corazón, porque tienen el error de que creen que van a cambiar de religión, y abrirle el corazón a Cristo no es cambiar de religión, es cambiar de vida. Dice en San Juan 3, versículos del 18 al 21, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire qué cosa más tremenda. Lo vemos, como le reitero, a veces de corrido, a la ligera, pero no nos damos cuenta las implicaciones terribles que tiene para nosotros. O sea, recibir a Cristo nos lleva a la vida y rechazarlo nos lleva a la condenación. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire qué tremendo, cuando la gente no quiere entender esto. Los oyentes de Pablo respondieron a las buenas noticias que él les dio en ese largo sermón. Algunos creyentes estuvieron dispuestos a saber más. Le voy a leer rápidamente en esta conclusión Hechos 13 del 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Note, el siguiente día de reposo, o sea, la semana, el siguiente sábado, se juntó, ¿qué dice su Biblia? Casi toda la ciudad, mire qué lindo, para oír la palabra de Dios. Mire, Pablo dice que va a llegar un día
en que la humanidad va a querer que alguien les predique esta palabra de Dios, pero no va a haber quien lo haga, no va a haber quien se lo dé, porque esto es comida para nuestro espíritu, es lo que nutre nuestro espíritu, lo que lo hace crecer. Muchos dudaron de Pablo y de Bernabé y hablaron mal de él. Los judíos, fíjense, paradójicamente, dice en el verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Que el Señor Jesucristo tenga a bien revelarles a ustedes en su corazón lo que esta mañana nos ha hablado en su palabra, y que sea un gran beneficio para su vida diaria. Cierren sus ojos, por favor. Después de haber comprendido este gran mensaje de Pablo, ¿cuál es tu respuesta al Evangelio? ¿Cuál es tu respuesta a las promesas, a las palabras de Dios para ti? Evalúalo esta mañana, considéralo en tu corazón y guárdalo, atesóralo. Dios Todopoderoso, te doy gracias por cada madre que está en este lugar. Dejaron la comodidad de su casa para venir a tu casa, para que tú las bendijeras, Señor. Cada una de ellas ha tenido que pasar por muchas cosas, agradables algunas, desagradables muchas, mucho dolor y mucho sufrimiento. No es que se les haya encallecido su alma, sino que soportan con estoicismo lo difícil que es sobrellevar esta vida, Señor. Por eso yo te ruego en esta mañana que por amor a tu nombre santísimo, abra las ventanas de los cielos y derrame sobre cada madre en este lugar una unción sobrenatural de paz, de fortaleza, de gozo, de luz, de bendición. Señor, que ellas se sientan dichosas porque han cumplido el propósito, han hecho lo que tú querías, Señor. Te pido que las guardes de toda maldad humana y espiritual, que las libres de cualquier incidente o accidente, que puedan tener todos los recursos integralmente que tú tienes para sus vidas, pero lo más importante, mi Señor, que tu Santo Espíritu llene sus mentes, sus corazones, sus almas y sus espíritus, y que esta tarde ellas puedan regocijarse sabiendo que tú estás con ellas como poderoso gigante, como padre que toma a su niña y la siente en sus rodillas y la abraza duro. Te ruego que ellas puedan sentir tu calidez, tu afecto, tu ternura, tu dulzura y el intenso amor que sientes por cada una de ellas, Señor. Bendito seas por habernoslas dado. Y los que tenemos a nuestra madre contigo, nos regocijamos de que ellas ya están en ese lugar al que vamos a llegar un día, Señor. Dale un abrazo a mi mamá, Jesús. Señor, que cada uno de los hermanos y las hermanas en este lugar sean benditos en su entrar y en su salir, que bendigas el fruto de la labor de sus manos, que les des gracia, salud y vida, que los protejas y los guardes, pero lo que más te pido es que tu palabra se atesore en sus corazones como un valor que no tiene parangón, para que ellos sean maduros y crezcan, Señor, en su espíritu, para conocerte cada día más a ti. Por eso, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre cada persona en esta mañana. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga poderosamente.